Hola, Sebastián. ¿Cómo estás? Buenas noches, Nati. Muy bien. Acá con todo el ánimo, ¿Sí? empezando esta primera junta. Claro, esta primera junta y mira. Pa- Para hacer la noche más romántica. Para a su buen café. Es café, A por si medida. acaso. Es café. Pero la taza tiene estilo, hay que decirlo. Bueno, pero lo que no lo conocen, él es Sebastián Paredes, experto en derecho. eh, Ay, perdón, tuve un colapso, es que estoy cansada, tuve un día muy agotador en la chamba. Experto en derecho inmobiliario, tiene más de 5 años de experiencia, corrígeme si no me equivoco, 15. y sí, ven, 15 años de experiencia en el rubro inmobiliario, derecho obviamente, se manejan todo lo que es tema de terreno, legalización, bueno, él más adelante nos va a contar un poco de él y también él es el dueño de esto, él es la estrella de este show, de este programa. Así que, Sebastián, si tú quieres decirle a las personas, hablarle un poco de ti, vamos, dale, con confianza. Gracias, Nati. Bueno, como dice Nati, tengo más de 15 años de experiencia en todo lo que es la rama del derecho inmobiliario. Eh, Esto parte hace 15 años atrás, recién egresado, eh, viendo trabajos profesionales para empresas, subdivisiones de terrenos, eh, materia de retail, telecomunicaciones, educacional, hay algunos jardines infantiles de alguna red grande en algún momento en el país, en la cual me fui desarrollando y fui adquiriendo conocimientos, los cuales hoy día son muy atingentes a lo que está pasando en materia inmobiliaria, materia urbana, materia rural, cómo ha ido cambiando, cómo fue evolucionando en materia de telecomunicaciones, en materia de subdivisiones de terrenos en sitios rurales, y cómo ha ido desarrollándose, porque la materia inmobiliaria va muy de la mano con la economía. Eh, Adquisiciones de terrenos, accesos a créditos hipotecarios, y todo eso eh, es un núcleo en el cual me he ido manejando en este último tiempo. Por lo cual es una beta para muchas consultas que pueda tener la gente que quiere adquirir una propiedad, alguna parcela, eh, quiera subdividir algún terreno, De y hecho, eso disculpa que te está hecho interrumpa, para ustedes. eh, el tema de adquirir terreno en la playa, por ejemplo, está siendo algo muy común hoy en día, sobre todo por las personas que vivimos en ciudades. Entonces, es un gran tema lo que tú acabas de tocar. Y es en realidad delicado porque también han aumentado las tomas de terreno. De hecho, estábamos leyendo hace no mucho, estaba leyendo que las tomas de terreno cada año han ido aumentando aproximadamente un 30%. Entonces es un tema fuerte a tocar y que también hay que ver forma de cómo se puede regularizar eso. Y tú también nos querías hablar de otros temas referentes a esto, así que pucha, yo soy súper ignorante, o sea, yo no soy abogada, yo no tengo idea de esto, de verdad. Pero sí, como personas como yo o personas también que están interesadas en un terreno, están súper interesadas en saber cómo hacerlo, cómo resguardarse. Y sería interesante también que tú nos ayudaras a entender un poco todo esto, todo este mundo, porque también es un mundo. Así es, sí. Bueno, esto no solo se da en la costa, se da también en el campo del país, la zona central, centro, norte. Eh, Muy importante cuando uno adquiere una propiedad o está a puertas de adquirir un terreno es saber quién es el propietario. Eso es básico y eso lo sabe a través del conservador de bienes raíces,
Lo que decía Nati, se ha dado mucho en la zona costa, que se venden sesiones de derechos, y esas sesiones de derechos muchas veces no las vende quién es el propietario. Y eso pasa porque el precio de venta del terreno a veces es muy atractivo, porque es muy barato. Y la gente dice, bueno, lo firmo en la notaría, esto va a funcionar, yo firmando este contrato voy a estar ok, puedo construir todo. Pero ¿qué pasa? Ese contrato, si no se inscribe en el conservador de bienes raíces, el lugar específico, ya sea Quintero, Valparaíso, El hacia litoral más central, en sur, realidad. exacto, uno no se hace propietario. Entonces, hace una inversión sobre un terreno sobre el cual nunca tuvo derechos, solamente la posesión del terreno. ¿Y qué pasa? Mucha gente empieza a construir, hace su casa, construye deslindes, muros, y toda esa inversión queda en riesgo porque en definitiva la propiedad sigue siendo de la persona que aparece en el conservador de bienes raíces. Pero como nunca se hizo un estudio de títulos y se confió que la persona que vendía era el propietario, queda en riesgo. Entonces eso es muy peligroso. Y eso Oye, ha ocurrido muchas veces. y una pregunta. ¿Cómo una persona que no es dueña de un terreno lo puede vender? ¿Cómo logran eso? ¿Cómo consiguen eso? Pero es que es muy fácil, o sea, uno puede ofrecer un terreno, y como dices tú, Nati, pasa mucho en la playa, que venda un terreno vista al mar o con acceso a un camino muy cercano a la playa, pero la gente no tiene la costumbre de hacer el estudio de títulos, de revisar la documentación de la propiedad. Entonces se queda con que la persona que vende la propiedad es la dueña del terreno. Y aquí es muy importante que el precio de venta también es muy atractivo. O sea, un terreno de 4.000, 3.000 metros cuadrados a 5, 8 millones. La gente dice, oye, esta es una oportunidad súper buena, voy. Y estos tipos te hacen firmar en notaría instrumentos que son privados, ni siquiera son escrituras públicas, y la gente firma esto, pensando que con eso se hace propietario. Y ahí el error. Mm. Esta es en una primera parte. Qué fácil, qué fácil. Cómo Qué estafar a fácil las engañar, ¿no? personas, Sí, engañarlas. Sí, de hecho, mi familia hay unos terrenos en la zona sur como abandonados porque hay un conflicto con los apellidos de mi abuelito. Como es Monroy, siempre se cometían antiguamente, era a mano la escritura de los apellidos y todas las inscripciones eran a mano. Lo escribieron de una manera, era de una forma, y cuando los casaron lo escribieron de otra manera. Entonces hay un conflicto súper fuerte con los apellidos y están tirados y en pocas palabras puede llegar una persona X. No, son míos, yo te los vendo. Y ahí quedaron. claro, claro. Bueno, también pasa que muchas veces muchos terrenos vienen de herencias muy antiguas en las cuales no se han hecho posesiones efectivas. Entonces el nieto del, del bisabuelo, que era el verdadero dueño, y en el que nunca se hicieron posesión efectiva, en el que hay muchos herederos, se pone a vender terreno. Y los otros herederos pueden aparecer de repente diciendo, oye, lo que se vendió, esto es de mi porción hereditaria. Y ahí queda la embarrada también. Entonces, cuando uno hace una compra en este sentido, tiene que hacer una revisión muy exhaustiva de los títulos del terreno que está comprando. ¿Quién te vende? ¿Cuánto en lo que tienen derecho? Y cuando digo lo que tienen derecho, es cuánto el metraje que te puede vender. O sea, por ejemplo, ya, siguiendo el ejemplo de los terrenos de mi familia. En promedio, cada uno de mis tíos, que son 8, bueno, eran 8 porque falleció una tía, y ahí hereda, me imagino, mi primo, que es el único, cada uno en promedio heredaba 5 hectáreas. Y no han hecho posición efectiva. Entonces tú
si mi mamá muere y nosotros somos 4 hijos, quiere decir que si uno de nosotros quiere vender, tiene que vender como la porción de la porción. Exactamente, Ah, exactamente. En este caso, aparte de la posesión efectiva, hay que hacer la asignación de esos terrenos. Y la eso se hace en el asignación. conservador. Exactamente, porque hay que hacer la subdivisión de tu porcentaje de terreno en el conservador de bienes raíces. Y aquí hay que hacer un plano en el cual ya tus derechos se concretan en la superficie dentro del terreno macro que está ocupando. Entonces ahí los herederos se tienen que poner de acuerdo dónde va a quedar tu porcentaje de derecho. Una vez que ellos están de acuerdo dentro de este plano porcentaje, plano macro, dónde van quedando tus porcentajes. Entonces, una vez que queda establecido eso, ese plano se inscribe en el conservador. Entonces, el conservador, cuando una vez un heredero quiera vender su porcentaje, el conservador va a saber cuál es la superficie de terreno que se está vendiendo. Y eso es lo importante. Que no se está llevando, no se está pasando a llevar los derechos de otro heredero. Ay, qué complicado. Mira, aquí hay una pregunta. ¿Qué errores legales comete la mayoría de la gente al arrendar una propiedad? Ah, buena pregunta. Eso sí es una muy buena pregunta. buena. Porque la mayoría de los chilenos hoy en día arriendan porque no pueden adquirir su vivienda y ahora no es fácil. Entonces, ¿cuáles son los errores que nos podría ayudar a personas normales como nosotros? Démosle. Ya, al arrendar una propiedad, primero saber a qué le estoy arrendando. Muchas veces quien arrienda no es el propietario. Esto se le entrega a una corredora de propiedades, a un tercero que se dedica a esto de arrendar. Cuando uno va a firmar el contrato en la notaría, tiene que revisar bien a quién le está arrendando. Si la persona, ese tercero, tiene facultades para representar al propietario, ok, eso tiene que aparecer en el contrato. Y en eso hay que fijarse. Puede ser un mandato, puede ser un poder. Entonces, eso hay que revisarlo en el contrato. Una vez que uno ficha eso, también tiene que revisar, en este caso, el certificado de dominio vigente, de que la propiedad que tú vas a arrendar es de la persona que aparece, entre comillas, propietaria en el contrato, y de que este tercero la representa. ¿Esto para qué? Tú vas a pagar una renta mensual y esa renta tiene que ir directamente al propietario. Porque si no, ese propietario, si no está recibiendo la renta mensual, a futuro puede pedir la reivindicación de esa propiedad. Y como tú no tienes un documento que te acredite como arrendatario, te lo puede quitar. Entonces, ojo con eso. Oye, es un tema. De hecho, entiendo que hoy en día Es un las tema. notarías están como obligadas a pedir como la escritura, si no me equivoco. Las notarías sí piden los certificados de dominio vigentes para saber que la persona que está arrendando la propiedad es la dueña de la propiedad. Y si aparece un tercero arrendando a nombre del propietario, que tenga el documento que le acredite como o mandatario o que tenga un poder suficiente para poder arrendar esa propiedad a nombre del propietario. Me Entonces imagino hay que que eso, tener ojo con eso. y me imagino que eso igual se normó un poco, pero por supuesto que pueden hacer las preguntas que quieran, hay que aprovechar. Es su instancia. Es el momento. Derecho directo, derecho barato con nuestro amigo Sebastián Paredes, nuestro gran abogado aquí. Nos va a ayudar lo que se pueda, obviamente. Aquí nos preguntan, ¿es legal que un arrendatario se quede sin pagar por meses sin ser desalojado de inmediato? Ah, pero creo que eso se normó. Ahora hay como una ley de desalojo inmediato, algo así. La verdad, ¿o no? Bueno, hubo un cambio en la normativa en el cual si un arrendatario no paga la renta por varios meses, en este caso el propietario puede pedir el desalojo. Lo que hizo la ley, acortó los plazos del procedimiento en tribunales. Antiguamente el procedimiento era muy largo. Si bien era un procedimiento monitorio que se llamaba,
entre notificar al arrendatario, se llamaba conciliación para que o desalojara la propiedad, pagara las rentas que tenía adeudadas. Este procedimiento se achicó. Aún así, siguen habiendo todavía espacios muy largos entre que el propietario quiere recuperar la propiedad, recuperar también las rentas que no le tienen pagadas. Entonces, lo que hace esta ley, achica estos plazos para desalojar más rápido al arrendatario que no ha pagado las rentas establecidas en el contrato. Muy interesante. Mira, volviendo al tema. Entre 9 a 6 meses, aprox. Fue un aproximado entre la antigua ley y la nueva ley. Buenísima. Mira, que hay otra, hoy que está preguntón el señor del fin del mundo. ¿Dónde nos está hablando del fin del mundo? Nos está hablando lejos ya del fin del mundo. ¿Qué debo revisar sí o sí antes de firmar una compraventa de propiedad usada? Ah, qué buena pregunta. Buena pregunta. Bueno, cuando uno va a adquirir una propiedad, lo primero que tiene que hacer es el estudio de títulos. Esto se hace con unos certificados del conservador de bienes raíces. Primero, el certificado de vigencia de la propiedad. ¿Quién es el dueño a la fecha en que uno va a firmar el contrato? Segundo, el certificado de hipoteca y gravámenes, para establecer si la propiedad tiene hipotecas, tiene prohibiciones, tiene cualquier problema en tribunales que pueda entorpecer la compra de esta propiedad. Entonces, con estos documentos, uno de inmediato sabe cuál es el estado actual de la propiedad. Con estos dos documentos, si la propiedad es de Juanito no tiene ningún problema, no está embargada la propiedad, no tiene problema con contribuciones de bienes raíces, con servicios internos ni tesorería, puede vender la propiedad sin ningún problema. Y con eso, el estudio de título en su 80% ya está ok. O sea, igual hay que tener paciencia, no es llegar, ya, quiero esta casa, cuánto es algo ya que hay que ser bien minucioso antes de. Exactamente. Le falta a la gente, porque la mayoría de las personas no son pacientes, se desesperan por querer adquirir pronto el sueño de la casa propia, en pocas palabras, y cometen pequeños errores que a lo mejor le pueden hacer hasta perder la vivienda. Es una inversión muy grande una propiedad. Sí. O sea, estamos hablando de varios millones. Entonces, lo primero que uno tiene que saber es quién es el propietario. Y eso lo hace a través del certificado de dominio vigente. ¿Quién es el propietario? Luego, con este certificado de hipoteca y gravámenes, uno ve si la propiedad tiene algún embargo, ya sea porque el actual dueño pidió un crédito, no lo pagó, y el acreedor interpuso ahí alguna hipoteca, alguna prohibición para vender la propiedad, o el propietario dejó de pagar las contribuciones, que es muy típico. Eso pasa es de lo común. Y ahora con el tema de las contribuciones, que está súper en boga, que las revaluaciones pagan mucho y se que han los disparado. Y que por todo, sí, he escuchado bastante eso. Por eso, chiquillos, si tienen dudas sobre una compraventa, un arriendo o un conflicto legal, agenden su asesoría con Sebastián Paredes, abogado inmobiliario. ¡Vamos! Con esto, uno puede hacer un chequeo, por lo menos, como un rayo X, a cómo están los títulos de la propiedad, cuál es el estado actual de la propiedad. Y una vez que estos documentos te dan el ok, uno puede decir, ya, estoy tranquilo, puedo comprar, porque ojo, uno no se hace propietario firmando la compraventa en la notaría. Uno se hace propietario de un bien raíz cuando esa escritura se inscribe en el conservador de bienes raíces. Ahora, la notaría siempre hace un chequeo, dice, a ver, ¿cómo están las contribuciones?
Si hay deuda o contribuciones, manda un warning, te dice, oye, ojo, aquí se debe un año, se debe un trimestre. Entonces el conservador no te va a dejar inscribir si es que hay deuda de contribuciones. Pero antes de llegar a eso, para no tener que desembolsar plata, el honorario de la notaría, uno saca los documentos antes. Y eso es parte del estudio de título. O sea, el estudio de título lo que te hace es darte el full del estado de la propiedad antes de firmar. Y todos los abogados lo que hacemos es hacer este estudio de títulos antes de firmar cuando estamos redactando la escritura de compra. Entonces, cualquier alerta se la avisamos al cliente para decirle, oye, ojo, habla con el vendedor que hay este problema. Hay una prohibición, hay una servidumbre en sitios rurales que tal vez el propietario no sabía, o el propietario no sabía, pero el vendedor no está enterado de que una servidumbre atravesaba la mitad de su terreno, no sé, pensando que el tipo quería construir y de repente había una servidumbre que le atravesaba la mitad de la propiedad y aparece en el estudio de título. Entonces, siempre hay que estar asesorados porque estas cosas te anticipan a cualquier situación que te pueda afectar a futuro por proyectos que puedas tener en el bien raíz. Mira, Sebastián, tenemos una pregunta. Es interesante porque me dicen, ¿qué pasa si heredero una casa, pero los otros herederos no quieren vender? Y él es el único que quiere vender. Bueno, aquí hay un procedimiento especial que da la ley, que es el juicio de partición. En este caso, la ley da la alternativa de que si un heredero quiere parte de la herencia, dentro de esta herencia hay bienes raíces, y los demás herederos no lo quieren hacer, la ley da la oportunidad de que este heredero demande a los demás herederos en un juicio que se llama de partición. En este caso se designa un juez árbitro, y es el juez árbitro el que designa, según los derechos de cada heredero, cómo se va a dividir la venta de las propiedades, ya sea una propiedad o varias propiedades. Ahora, ojo, y es lo que yo recomiendo, lleguen a acuerdo, porque el juez árbitro lo pagan las partes y puede salir mucho más caro pagar a un juez árbitro que no lleguen a acuerdo. Mejor lleguen a acuerdo porque el juez árbitro se paga. Pero así como que él corta la cola, como se dice vulgarmente, o... Exactamente. Y perezosos, señores. Exactamente. Así que mejor bajen los escudos, escuchen a sus contrapartes, escuchen al otro heredero, traten de llegar a un acuerdo, porque si los llegan a demandar por un juicio de partición, el juez árbitro cobra su parte. Ahora, dentro de todo, si es que no se llegan a acuerdo y en definitiva tienen que llegar al juez árbitro para el juicio de partición, no queda nada más que hacer. Oye, y siguiendo el mismo título, ya, supongamos que heredamos y queremos vender, pero un heredero desapareció, no lo encontramos, no sabemos dónde está, no contestas teléfono, se desapareció del mapa. Y a mí me ofrecen venderme como los derechos. Supongamos son 4 herederos. 3 me ofrecen venderme los derechos y cuando aparezca el otro, que arregle con él los derechos. O sea, para mí yo lo encuentro así como, no sé, no lo compraría. O sea, de instinto nomás, pero ¿qué pasaría en esa situación si me venden solamente los derechos y queda un heredero perdido? No, en este caso, la ley da la posibilidad de que a la persona que desapareció no se supone iniciar un proceso que se llama de muerte presunta. Pero ¿y si está vivo y no quiere tener contacto con la familia? Es que en este caso lo que hace el tribunal, oficia Servicio Puesto Interno, Policía de Investigaciones, Carabineros, Registro Civil, todas las posibles, o sea, se indaga a través de todas las instituciones del Estado si es que hay alguna noticia de esta persona.
Si ¿Pero es que eso no lo hay tiene que ninguna, hacer los hermanos o lo tiene que ser la persona que quiere comprar? no, en este caso lo tienen que hacer los familiares Ah. directamente. La declaración de muerte presunta solamente hacer los herederos directos. Oye, es un tema súper interesante porque a veces te Sí, ofrecen sí. eso y muchas personas aceptan comprar los derechos creyendo que con eso ya son prácticamente dueños. Pero falta uno. Exactamente, pues si falta un solo heredero, no se puede llevar a cabo. Mm. Oye, es un tema este mundo. Mira, ahí está la pregunta, dice, me ofrecen una parcelita a la venta en un terreno grande con más de un dueño. ¿Puede uno de los propietarios vender directamente una porción del terreno? O sea, entiendo que sí, por lo que explicaste anteriormente, ¿o no? No, Porque esa es la posición, en este caso, si es un terreno y tiene varios derechos, o sea, hay varios propietarios, es una comunidad de propietarios. Y todos estos propietarios tienen que vender ¿no? el terreno. Si hay una porción, si uno de los, pero ojo, dentro de esta comunidad, si uno de los comuneros quiere vender sus derechos, sí lo puede vender él solo. Pero si se quiere vender la totalidad del terreno, tienen que concurrir todos los comuneros dueños del terreno. En este caso, si yo con Nati somos dueños del terreno X de Rancagua, en Machalí, sector alto, El polo. El polo. y Nati quiere vender sus derechos, lo va a hacer perfectamente. No hay ningún problema. Pero si Nati quiere vender el total de los derechos, tiene que ser con mi consentimiento. En este caso, tengo que concurrir yo como copropietario para que se venda el total del terreno. Interesante. Y una duda, porque siempre, escucha, me voy a comprar un terreno, no me voy a comprar una parcela, pero ¿qué diferencia hay entre terreno y parcela? Sinónimo. Ah, ya. Terreno, parcela, bien raíz, son sinónimos. Al final es Pero siempre al concepto la propiedad. monetario y de trámite, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Exactamente. Sí, son sinónimos. Mira, esa pregunta está buena, la que mandó el chico del fin del mundo. Está de la Antártida mandando mensajes. ¿Cómo demandar por daños si compré una propiedad con un defecto? Sí, pues, sí, se llaman los derechos de revividores. Sí se pueden demandar. ¿Se Sí se pueden puede? demandar. En el caso que el vendedor no informó que habían ciertos vicios en la propiedad, el comprador, sin tener conocimientos de ello, y una vez que compró y se entera post compra de estos vicios, sí puede demandar al comprador porque no le informó de esos vicios. Así que sí lo puede hacer. Es un juicio civil común y está establecido. Ahora, siempre opera la buena fe de las partes. Así que si es que les pasa eso, tienen que pedir también como consejo aumentar la indemnización por los perjuicios, porque ahí hay una mala fe del vendedor, en no informar al comprador de que había vicio oculto el bien raíz que se estaba vendiendo. Maravilloso. Te tengo una noticia, Sebastián. Nos Vamos, quedan vamos, Nati. 3 minutos. Pucha, está súper interesante el tema. En realidad hay mucho que hablar, mucho que tocar y me alegro demasiado que te hayas querido abrir a este nuevo mundo para poder ayudar a las personas, acercarte a ellos y generar una retroalimentación. Y también, obviamente, las personas tienen que entender que su patrimonio no se va a proteger solo. También es bueno asesorarse con un profesional que sabe cómo defender los derechos y es por eso que tienen que escribir a Sebastián. Por eso tenemos a Sebastián aquí. Así que síganlo en las redes sociales, comuníquense con él, sigan su Instagram, entiendo que tienes Instagram, Facebook, tienes todos los medios, también tiene página web, están todos sus contactos para que lo sigan, se unan a su canal también. Y gracias, Seba, por mi parte. Yo me despido. Te dejo a ti, Seba, para que digas tus palabras de cierre. Bueno, como dice Nati, es muy importante resguardarse, porque la inversión no es menor. Uno cuando compra un bien raíz lo hace pensando
en que va a formar un hogar, es un sueño a futuro, o puede ser solamente de repente un bien de inversión, pero no es menor la inversión que se hace. Entonces hay que resguardarse, hay que tomar las medidas que te precaven por cualquier problema que puedas tener a futuro. Entonces, por eso, resguárdate, asesórate e infórmate. Muy importante eso. Maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Muy buenas noches. Buenas noches, Nati. Chau. Chao, chao.